como concejal, creo que en 3 corporaciones, en concreto la última, y anteriormente siendo responsable de Educación y de Cultura, y que aparte pues lleva una trayectoria en el ámbito docente más que reconocida. No voy a decir durante cuántos años, se me vaya a ofender porque me equivoque. ¿40 años? 44 años. Así que va a tomar la palabra el señor don Fernando Aragón. Perdón, y antes de iniciar, os ruego que dejéis los móviles en silencio, por favor, porque estoy seguro que alguno suena. Yo voy a predicar con el ejemplo y directamente voy a apagar el mío para no tener la tentación ni de mirar los mensajes del WhatsApp. ¿Vale? Gracias. Señor alcalde, presidente de nuestro ayuntamiento, miembros de la corporación, autoridades, representantes de colectivos y entidades, señoras y señores, amigos y amigas, es para mí un honor el poder dirigirle unas palabras en esta ocasión tan solemne en la que celebramos el 149 aniversario de la fundación de nuestra ciudad. Mi más sincero agradecimiento por haber confiado en mi persona para tan alta responsabilidad. En primer lugar, quiero trasladar mis felicitaciones a la recién constituida corporación y especialmente a nuestro alcalde, Juan Franco, por los extraordinarios resultados obtenidos en los pasados comicios municipales. El apoyo a una gestión y a un programa electoral pocas veces ha estado tan masivamente respaldado. Enhorabuena. La línea, gracias a esos resultados, ha pasado a ser una pieza clave para el Gobierno de Diputación y Mancomunidad. Seguro que Mario Helio Fernández y Juan Domingo Macías, que no se encuentra hoy aquí, sabrán rentabilizar esa privilegiada situación en ambas instituciones. A todos y todas os deseo mucho éxito en la ilusionante pero difícil tarea que tenéis todos y todas por delante. Porque vuestro éxito es el éxito de la línea y la línea debe estar por delante de cualquier otra consideración para todo hombre o mujer que sea concejal de nuestro pueblo, independientemente del partido al que pertenezca. Supone para un linense una decisión complicada el elegir un tema a desarrollar en una ocasión como esta. Múltiples aspectos pueden ser abordados, pero, dada la nueva encrucijada en la que nos encontramos ante el imprevisible y descontentante Brexit, que se nos viene encima y que supone una nueva amenaza para nuestro pueblo, he considerado oportuno dedicar esta intervención a ofreceros un repaso somero a lo que ha supuesto la relación de la línea con Gibraltar a lo largo de nuestra corta pero intensa historia. Estimo imprescindible que para entender la forma de ser de la línea tenemos que acudir a sus orígenes como población. Esos orígenes marcarán su razón de ser, su filosofía de vida y su propio devenir histórico. La historia con mayúscula siempre está formada por la suma de muchas pequeñas historias personales y familiares que configuran la narración general colectiva. Permítanme que en alguna ocasión, a lo largo de mi intervención, como ejemplo de esas historias más pequeñas, haga referencia a circunstancias vividas por mi familia. No porque mi familia sea singular o merezca ninguna referencia especial, sino para que nos sirva como muestra de lo que muchos linenses tienen grabado en sus memorias familiares, que en definitiva son las que se transmiten de padres a hijos. Son esas historias con letra minúscula que no se estudian en los libros, pero que marcan el sentimiento de pertenencia, en primer lugar, a una familia y, en segundo lugar, a un pueblo. Sin profundizar en grandes detalles, tenemos que recordar sucintamente que en 1700 muere sin descendencia Carlos II de España. Ello provoca una guerra de sucesión en el trono español entre los Austrias y los Borbones. En esa guerra, en 1704, se pierde Gibraltar. La guerra termina en 1713 con la firma del famoso Tratado de Utrecht, donde se consolida la pérdida de Gibraltar y el ascenso al trono de Felipe V, primer rey de la Casa Borbón.
Ante esa circunstancia, se producen 3 asedios a Gibraltar con el intento de recuperar la plaza. Después del primer asedio, 1704-1705, empezaron a llegar hortelanos y comerciantes para abastecer esa plaza. A partir del segundo asedio, 1727, se inició la construcción de una línea defensiva de una gran muralla que unía los fuertes de Santa Bárbara en Levante con San Felipe en Poniente. A esta construcción militar, embrión de la futura ciudad, que tenía como fin que los ingleses no aumentaran su territorio, así como ser utilizada para un posterior asedio, se la llamó la línea de contravalación de la plaza de Gibraltar. Esta línea fortificada participó en el tercer y último asedio, 1779-83, con un gran ejército detrás de la línea y el bloqueo por mar a cargo de la Armada. El asedio se levantó sin obtener ningún resultado. Esas construcciones militares serían hoy en día señas de identidad irrefutables de un pasado histórico y supondrían un enorme elemento motivador para atraer a multitud de visitantes a nuestra ciudad. Pero aquí empezó nuestro pueblo a padecer las llamadas políticas de Estado. En 1810, la línea de Gibraltar fue destruida durante la Guerra de la Independencia Española. Fue destruida por ingenieros ingleses para evitar un posible ataque francés. Detrás de esa ruina comenzaron a asentarse civiles que construyeron chozas y barracas. Poco a poco el asentamiento fue creciendo hasta que en 1870 los habitantes de esta aldea, que constaba entonces de 330 vecinos, solicitaron y consiguieron la segregación del término municipal de San Roque. El 20 de junio de 1870, hoy, precisamente hace 149 años, tiene lugar la constitución de este ayuntamiento, que tuvo como primer alcalde a Luzgardo López Muñoz. Como consecuencia de un largo periodo de paz con Gran Bretaña, fueron surgiendo más y más edificaciones, aunque muy modestas y rudimentarias. Sus habitantes, que ejercían actividades relacionadas con la colonia, provenían del resto de la comarca, de Andalucía, de otras zonas del país y del extranjero, como zonas como Génova, Malta o Portugal. Este asentamiento de la nueva población se dio favorecida por el creciente comercio, la mano de obra que ya desde entonces necesitaba la roca y la cesión de terrenos realizada por la autoridad militar a cambio de que se cultivase. La línea empieza a ser una ciudad de esperanza para muchas personas que, intentando mejorar su calidad de vida, deciden dejar todo atrás y venir al encuentro de la prosperidad familiar. Situaciones actuales nos recuerdan a las de aquella época. Una de esas personas fueron mis tatarabuelos maternos, Catalina Pipo y Bartolomé Nápoles. Llegaron de Génova con sus hijas Magdalena y María. Eran hortelanos, unos de los que trabajaban en los más de 150 huertos que se explotaban en la línea. Por adjudicación tácita del excelentísimo ayuntamiento, recibieron un terreno, comprobado en el registro de San Roque, consta tal finca con el número 962 y fue inscrita el 4 de abril de 1873 en dicho registro de la propiedad. La propiedad, anecdóticamente, les digo que estaba valorada en 300 pesetas. Hoy, el pasaje de la Genovesa todavía nos recuerda la existencia de aquel huerto. Después de 146 años, tengo el privilegio de seguir viviendo en un pequeño trocito de lo que fue en su día un gran huerto. Ahí han vivido también mis abuelos y mis padres, ahí he nacido y ahí me he criado yo. A partir de esos orígenes ya vamos atisbando que la línea no se entendería sin Gibraltar. Esa circunstancia le imprime carácter y le configura una singular forma de ser y de entender la vida. Con un ritmo intenso la línea va creciendo. En el año 1900 ya contaba la ciudad con 31.862 habitantes. En 30 años la población se había multiplicado casi por 10. Además de las ocupaciones anteriormente mencionadas, no podemos olvidarnos de la actividad pesquera de las barriadas de La Tunara, Castillo España y El Espigón. Factor común de esta zona era la dureza del trabajo, dado de los escasos medios de que disponía. Al no poseer refugio o instalaciones adecuadas, las embarcaciones habían de ser llevadas por el propio esfuerzo físico de sus tripulantes. Como curiosidad, mencionar también algunas de las industrias que funcionaban en aquella época.
salazones de pescado, fábricas de aguardiente, de cerveza, de gaseosa, pero la principal fue una importante fábrica para la elaboración de tapones de corcho, propiedad de los señores Lario hermanos. Fue la primera en España y llegó a tener 1000 operarios. Tenía en sus instalaciones hasta una escuela de primaria donde asistían los hijos de sus trabajadores. En las primeras décadas del siglo XX, la línea experimenta las transformaciones fundamentales que hará de ella una ciudad propia de los nuevos tiempos. Proliferación de nuevas calles, triplicando su número, inicio del sistema de alcantarillado, incipiente abastecimiento de agua, alumbrado público eléctrico, mejora de caminos vecinales, asfaltado de algunas calles. Un tío abuelo mío fue alcalde durante unos meses en el año 1923. Hablo de Antonio Ríos Nápoles, alcalde número 40 de los 66 que hasta ahora ha tenido nuestro municipio. Ese año fue un año políticamente muy convulso, ya que hasta 4 personas ocuparon la alcaldía en ese corto periodo de tiempo. Gibraltar sigue siendo su motor de crecimiento. Las relaciones de ambas poblaciones eran fluidas y estrechas. Incluso, dada la escasez de escuelas en nuestro pueblo, numerosos jóvenes linenses, mi madre entre ellos, acudían diariamente a colegios de Gibraltar, principalmente a los Christian Brothers, los hermanos cristianos. Los matrimonios entre linenses y gibraltareños, incluso con ingleses, eran muy frecuentes. El padre de mi amigo Enrique Emberley era oficial inglés del Cuerpo de Bomberos y su madre, una linense de las muchas que diariamente trabajaban en la colonia. Esta situación se trunca con la sublevación fascista y el comienzo de la Guerra Civil. Era el inicio de nuestra feria. Mis abuelos paternos, Fernando y Beatriz, vivían en el patio conocido popularmente como el patio de Juanito el Sastre, frente al cuartel de Ballesteros. Desde primera hora de aquel 18 de julio se percibía un movimiento anormal de tropa en el cuartel. Los rumores del golpe se extendían sin saber con exactitud lo que estaba pasando. La inquietud entre los vecinos iba en aumento. Mi abuelo estaba, como habitualmente, trabajando en Gibraltar. Era chofer de una acomodada familia inglesa. Un sargento de infantería muy amigo de mi familia cruzó la calle y con mucha discreción le comentó a mi abuela que la situación se estaba complicando mucho, que iban a empezar a repartir armas y que no se sabía lo que podía pasar. Mi abuela tomó a sus hijos de la mano y, siempre nos contó ella, sin arreglarlo, aunque era feria y era un contra Dios llevar a unos niños arreglados sin arreglar, siendo feria, salió corriendo al encuentro de mi abuelo, que regresaba a la caída de la tarde del trabajo. Lo abordó en el campo neutral y le contó lo que estaba pasando. Le rogó, llorando, que no entrara en la línea y que todos se quedaran en Gibraltar. Mi abuelo, en principio reacio, le costó, pero finalmente cedió. Esa decisión probablemente le salvó la vida. Todos fueron acogidos por la familia donde trabajaba mi abuelo, fueron instalados en la guardilla de la casa y allí permanecieron, refugiados y trabajando hasta unos años después de la finalización de la Guerra Civil. Mi abuelo no militaba en organización violenta ni revolucionaria alguna, pero era, como otros muchos linenses en aquella época, miembro de la masonería. Pertenecía a la logia Acacia. Muchos de sus hermanos fueron encarcelados y fusilados. Hace pocos años, tras ponerme en contacto con el Centro Documental de la Memoria Histórica, me remitieron toda la documentación del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo, referida al encausado Fernando Aragón Crespo. Entre los documentos que forman parte del expediente consta una carta del obispo Ricardo de Gibraltar que intercedía por mi abuelo y que fue muy importante para que años después fuese indultado y pudiese volver a la línea. En esos primeros tiempos de la guerra, gran número de linenses, igual que mi familia, se refugiaron en Gibraltar. Gibraltar supuso una tabla de salvación, sobre todo para los que ya trabajaban allí. Otra historia es el comportamiento que las autoridades británicas tuvieron en general con nuestros exiliados republicanos, comportamiento que dejó mucho que desear. Luego la dura posguerra, aquí más suave que en el resto de España, pero no por ello exenta de dificultades y sufrimientos. Y la larga etapa del franquismo, sujeta a los altibajos de la política de Estado que iba marcando, según convenía,
la intensidad de la reivindicación española sobre la soberanía de Gibraltar. Los linenses, como siempre, iban sufriendo en la frontera las consecuencias de esas políticas. Trato desconsiderado y largas colas para aquellos que acababan sus duras jornadas de trabajo y regresaban a sus hogares en la línea. Pero había que aguantar. No había otra cosa. El pasaporte de trabajo a Gibraltar era un privilegio que les permitía a aquellos linenses poder sustentar a sus familias. En aquel contexto, mi padre, que desde casi su infancia trabajó en Gibraltar, era muy aficionado al fútbol y seguidor constante de la balona, me contaba que en una ocasión, durante un partido, desde el graderío, el público increpaba al árbitro por una decisión tomada que perjudicaba al equipo local. Las protestas iban en aumento y empezaron a caer al campo aquellas almohadillas que se utilizaban por entonces. Una pareja de la policía armada que estaba de servicio se levantó haciendo gestos para que la gente se callase. No le hicieron caso y continuaron los gritos y los insultos. Entonces, uno de los dos policías se dirigió aleatoriamente a un aficionado y le pidió el pasaporte. Delante de todo, se lo rompió y lo tiró al suelo. El silencio que se hizo a continuación fue sepulcral. Y efectivamente, el pase legalmente podía ser retirado por mal comportamiento. Perder el pase era condenar a una familia al desamparo. La vida del trabajador de Gibraltar no era fácil. Siempre fueron utilizados como herramienta de presión contra la colonia. Allí ganaban menos dinero que los llanitos, pero más que en España. A veces también eran segregados y hacían jornadas larguísimas, ya que muchísimos trabajadores tenían 2 y hasta 3 trabajos parciales, todos ellos a base de ampliar la jornada laboral diaria. En 1952 se crea el Sindicato de Trabajadores Españoles en Gibraltar, al cual era obligatorio pertenecer. Ya no se le concedieron nuevos pases. Las bajas por fallecimiento o jubilación no serían jamás cubiertas. Poco a poco les fueron estrechando el cerco. Se prohibieron los mandados, las mercancías de uso personal que podía tener cada uno. Ni siquiera podían volver con los que le había sobrado del costo. El costo era la comida que llevaban diariamente para su propio sustento. Se les prohibió luego pasar a la frontera en bicicleta y como antesala del cierre total se les retiró el pase a las 2.000 mujeres que trabajaban en la colonia. Mientras que en España se fomentaba la emigración, aquí se restringía. De unos 13.000 trabajadores se pasó a unos 4.800 en 1969. Cerrado el escape de Gibraltar, la emigración se dirigió a otros lugares de Europa, preferentemente a Londres. En la capital inglesa se llegaron a congregar varios miles de linenses. Ya en democracia, durante muchos años, el Ayuntamiento de la Línea organizó anualmente el Día de la Línea en Londres y esa comunidad en el exilio elegía a su propia dama, que formaba parte de la corte de feria y participaba en la elección de nuestra reina. El 8 de junio de 1969, recientemente se han cumplido 50 años, tiene lugar la funesta decisión adoptada por el gobierno del general Franco con su ministro de Asuntos Exteriores, Fernando María Castilla a la cabeza, de sin previo aviso cerrar la frontera y aislar a Gibraltar completamente. Se suprimen hasta las comunicaciones telefónicas. Esa nefasta decisión abrió una profunda brecha de 13 años de aislamiento y de distanciamiento que aún todavía nos falta mucho para poder cerrarla. Tremendo mazazo para la línea. El cierre provocó un éxodo de 30.000 personas de nuestro pueblo, hundimiento económico total y dramática situación de multitud de familias que quedaron separadas y aisladas por completo. Sin duda alguna, se produjo un segundo muro de Berlín. Para llegar a Gibraltar había que ir a Algeciras y tomar el barco a Tánger, y una vez en Tánger había que volver a tomar otro barco para Gibraltar. El coste de ese viaje no estaba al alcance de cualquiera. Así que para la mayoría de la población el único modo de saber de su gente que había quedado en Gibraltar era mediante los encuentros familiares
en uno y otro lado de la verja. En un determinado día y a una hora concreta, las familias, a gritos y por turnos para no estorbarse, iban intercambiando las informaciones familiares. Los días de fuerte levante era imposible entenderse. Mi padre, como otros muchos, se compró unos prismáticos para poder acercar la imagen de mi abuela, de sus hermanos y sobrinos. De esta manera tan inhumana, mi abuela se enteró del fallecimiento de su hermana. Como este pequeño relato que os detallo, porque lo viví en primera persona, miles de linenses lo sufrieron también en sus carnes. ¿Cuánto ha sufrido nuestro pueblo? Las promesas que el ministro de Exteriores les hizo a los trabajadores de Gibraltar quedaron en agua de borraja. Las ayudas fueron mínimas y la mayoría de los trabajadores se vieron obligados a aceptar puestos de conserjes o celadores por toda la geografía española. Mi padre fue destinado de celador a la residencia sanitaria de Sevilla. Mi amigo Juan Rodríguez se marchó a Cuenca, porque allí destinaron a su padre Luis. También amigos de 2 generaciones fueron separados y obligados a emigrar. Las industrias que se instalaron para que nos ilusionáramos con un medio de vida propio fueron otro gran engaño. El tan publicitado Plan de Desarrollo para el Campo de Gibraltar fue una auténtica estafa. Posteriormente, la gente lo calificó popularmente como el cuento de la lechera. ¿Cuántas ilusiones creadas en aquella visita del 22 de junio de 1968 que efectuaron los entonces príncipes de España, don Juan Carlos y doña Sofía, a la planta piloto que Confecciones Gibraltar había instalado en el antiguo Cine Trimope en la calle Jardines? Hasta se hace una emisión especial de sello con una sobretasa de 50 céntimos para ayudar a las familias que el cierre de la frontera deja sin medio de vida. Fábricas publicitadas hasta la saciedad por un gobierno franquista que enviaba continuamente visitas de ministros y personalidades para dejar patente el milagro que estaba sucediendo. El buque insignia de esas industrias fue la mencionada Confecciones Gibraltar. Mi hermana Luisi y mi tía María trabajaron en ella. Poco dura la alegría en casa del pobre, dice el refrán. Todos los proyectos fracasaron. Cientos de millones de pesetas se perdieron sin rentabilidad ninguna. Confecciones Gibraltar quebró y desapareció. Otras industrias, como Convelsa, dedicada a la conservera de vegetales, se montó con maquinaria inutilizada y no llegó ni a ponerse en funcionamiento. Tampoco llegó a inaugurarse la fábrica de laminado de fibras. Nuevamente asesinaron las ilusiones de nuestro pueblo. De aquella época nos quedan las ya obsoletas instalaciones deportivas de la llamada entonces Ciudad Deportiva Francisco Franco y su estadio de fútbol José Antonio. Bueno, y el recuerdo de aquel España 6, Finlandia 0, propaganda de un régimen para proyectar una imagen de progreso irreal y ocultar la triste realidad. La llegada de la democracia no supo arreglar la relación con Gibraltar con celeridad. Los alcaldes Paco Niebla, primero de la democracia, y Juan Carbona lucharon para que se restablecieran las comunicaciones con nuestros vecinos y familiares. Hasta el 14 de diciembre de 1982, bajo el gobierno socialista de Felipe González, no tuvo lugar, por razones humanitarias, la apertura peatonal de las fronteras. Seguro que muchos de los que están aquí presentes, claro que tengan una edad, por supuesto, estuvieron, señor Elenio, seguro que sí, estuvieron, al igual que yo, presenciando aquella noche el histórico acontecimiento. Aquella noche de fiesta en la que esperábamos que diesen las 12, no para tomar las uvas ni para las campanadas, sino para que se abriese la verja. Y la línea vuelta a empezar. Paulatinamente se van normalizando las relaciones, se permite el tráfico rodado, los trabajadores y las trabajadoras vuelven a la faena del Peñón. Entramos en la noche de la marmota. Todo vuelve a empezar. Y otra vez las colas dependen de los gobernantes de turno de Madrid y de su nivel de exaltación reivindicativa de la soberanía española. Nada nuevo bajo el sol. Pero la situación de nuestro pueblo no varía. Un pueblo sin recursos,
que necesita que se le reconozca su singularidad y que se le apliquen medidas especiales. Estas peticiones son tan crónicas como inefectivas. Ya en 1982, siendo alcalde Juan Carmona, se solicitó una carta económica especial para nuestra ciudad. En 1991, siendo alcalde Salvador Pagán, que nos acompaña hoy, se elaboró el documento que se denominó Deuda Histórica. A esa corporación tuve el honor de pertenecer y fui testigo, acompañando a mi alcalde, de las múltiples gestiones que se realizaron y de las múltiples reuniones mantenidas sobre todo en Madrid. Yo, que en 30 años he tenido el honor de pertenecer a esta corporación municipal durante 3 mandatos, 2 en el equipo de gobierno socialista y un tercero ejerciendo las tareas de oposición, os puedo asegurar que si ha habido un denominador común en todas ellas, ha sido el trasladar a instancias superiores esa necesidad de trato singular que necesita y que se merece la línea, después de haber soportado sobre sus únicas espaldas el peso de la política de Estado con Gibraltar durante tantos y tantos años. Necesitamos alternativas para forjar un futuro que, sin volver la vista a Gibraltar, con quien siempre aspiraremos a tener unas relaciones fraternales e igualitarias, seamos capaces de atisbar un horizonte propio que nos permita salir de la espiral en la que estamos atrapados, un futuro en el que consigamos sacudirnos definitivamente la lacra del contrabando atávico y del narcotráfico actual. Futuro también limpio de esa preocupante contaminación que nos amenaza cada vez más. Y ese futuro se construye con medidas que ofrezcan alternativas viables y reales para todos nuestros ciudadanos, y especialmente para aquellas personas, sobre todo para aquellos jóvenes que ven como único proyecto de vida una actividad fuera de la ley. Apoyamos y agradecemos a la Guardia Civil, a la Policía Nacional y a la Policía Local, dentro de sus competencias, su dedicación, su esfuerzo y su sacrificio, que no es poco. Pero nuestros gobernantes deben de entender que la línea necesita más. También debemos decir sin pudor que la línea evidentemente pertenece al campo de Gibraltar, que nadie ponga en duda su espíritu comarcalista. Pero la línea no es una población más de la comarca. La línea ha sido, es y será, en caso de que el Brexit se lleve a cabo de forma no adecuada, la principal afectada por el problema de Gibraltar. No es de recibo que en el último plan de actuación para el campo de Gibraltar, fecha 16 de noviembre de 2018, a nuestro pueblo solo le haya correspondido, de entre las medidas relevantes, un juzgado y el incremento de medios policiales. Ambas medidas son importantes, pero son también a todas luces insuficientes. La sensación de decepción es aún mayor por el agravio comparativo con el resto de poblaciones de la comarca, que sí obtienen unas inversiones y beneficios mucho mayores que los de la línea, siendo esta la población más necesitada del conjunto de las del campo de Gibraltar. Efectuado este repaso histórico, puede parecer a cualquiera que no nos conozca que los linenses, con todo lo que tenemos encima, somos un pueblo triste. Nada más lejos de esa afirmación. La línea es un pueblo que ha tenido el mérito de soportar todos los avatares con un sentido de la vida envidiable. En una entrevista que el periodista Marcial Pérez le hace a Ángel María de Lera, escritor y premio Planeta que vivió en nuestro pueblo desde el 1929 hasta la Guerra Civil, afirma: la línea me supuso ver un mundo absolutamente diferente. Al llegar a la línea descubrí una ciudad libre, llena de sol y de alegría, y con unas costumbres totalmente nuevas. Era un lugar abierto a cuantos llegaban allí. Nadie les preguntaba de dónde venían ni quiénes eran. Inmediatamente te abrían las puertas de su amistad. Esas palabras definen notoriamente la forma de ser del linense. Así eran nuestros paisanos en aquella época y así seguimos siendo ahora. Nuestro pueblo es un pueblo abierto y acogedor, tan acogedor que como ejemplo diré que un maestro, querido, amigo, llegado de Melilla, Salvador Pagán,
Fue nuestro alcalde durante más de 8 años. Llegó y, como tantos, se encontró tan en su casa que ya no se marchó nunca. Gracias, Salvador. Esto mismo lo siguen afirmando cada año los funcionarios docentes que llegan a la línea llorando porque creen que le han dado un mal destino y luego se marcha llorando porque no se quieren ir. De ello soy testigo. Juan Manuel Ballesta señala entre los rasgos positivos del linense el ser hospitalario, solidario, generoso, patriota, extrovertido, alegre, bullanguero, callejero, amantes de las fiestas populares y con gran capacidad para soportar los traumas de la migración y de las adversidades. No he encontrado mejores palabras para poner fin a mi intervención que a la definición del linense hizo nuestro querido amigo y compañero de corporación Francisco Tornay, nuestro Paco Tornay. Paco decía: la línea es un pueblo permanentemente abierto a la esperanza, que vive ilusionado con el futuro, aunque el presente siga siendo duro y hostil, que está acostumbrado a luchar contra la adversidad y que olvida sus penas y sus problemas derrochando cordialidad. Muchas gracias por la atención que me han prestado. Por el futuro de la línea, ¡viva la línea! ¡Viva! Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Bien, pues después de este magnífico discurso vamos a proceder a escuchar el español y gaditano. Podéis cantar, ¿eh?
¡Viva la línea! Que parecía que estábamos en encuentro en la tercera fase. Bueno, antes de clausurar ya la sesión plenaria, repito lo que he comentado, corporación, Fernando, si no te importa también, nos acompaña, y corte juvenil a la espalda del edificio de la Escalinata, foto oficial. De ahí a izada de bandera y de ahí estáis todos invitados a la copa institucional en la caseta municipal. Que adelanto que eso es tortilla, pimiento y adobo, no esperéis otra cosa, ¿eh? Bien. Se levanta la sesión.